Bueno, vamos a explicar hoy lo que son funciones de variable real. Pero miremos primero la definición. Una magnitud y es función de una magnitud x si al asignarle cualquier valor a x se obtiene en cada caso 1 y solo un valor para y. Para indicar que y es función de x se escribe y va a ser igual a f de x. Listo. Veamos entonces este ejemplo. Indicar cuál o cuáles de las siguientes relaciones representan una función. Justificar la respuesta. Veamos la primera relación. Observe que en este primer gráfico a cada valor de x le corresponde 1 y solo un valor para la y. Entonces no está cumpliendo con la definición de lo que es una función, que nos dice que a cada elemento de x le debe corresponder 1 y solo un elemento del conjunto y. Y observe que al elemento menos 2 del conjunto x no le corresponde ningún elemento del conjunto y. Entonces acá decimos que esto no es una función. Listo. Vámonos con el gráfico 2. Observe que cada elemento del conjunto x le corresponde 1 y solo un elemento del conjunto y. Por eso decimos que es una función. Esa relación que nos dieron ahí es una función. Vámonos con el segundo gráfico. Nos dan la relación y igual más menos raíz cuadrada de x más 3. Observe que a este elemento 1 del conjunto x le están correspondiendo dos elementos del conjunto y. O sea que para un valor de x hay dos valores de y. Uno que es menos 2 y uno que es 1. Entonces contradice la definición de función, que a cada elemento de x le debe corresponder 1 y solo un elemento de y. Por eso decimos no es una función. Listo. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, indicar cuál o cuáles de las siguientes relaciones cuyas gráficas se muestran a continuación representan una función. Vamos a justificar la respuesta. Bueno, observe que para que sea función, a cada elemento del conjunto x le debe corresponder 1 y solo un elemento del conjunto y. Entonces, para resolver este tipo de ejercicios, simplemente uno lo que hace es trazar paralelas al eje y. Y si esa recta paralela siempre corta al eje y, o a la gráfica mejor, a la gráfica en un solo punto, entonces decimos que es una función. Tracemos una línea más, una línea más. Observe que en todos los casos, esta línea que hemos trazado paralela al eje y siempre intersecta la gráfica en un solo puntico. Miren que aquí la intersecta en un solo punto. O sea que para un valor de x existe un valor de y. Aquí también la intersecta en un solo punto, aquí la intersecta en un punto y aquí la intersecta en un solo punto. Para cada valor de x existe un valor de y. Entonces, decimos que es una función. Bueno, entonces acá decimos es una función.
Ya sabemos, para cada valor de X existe un valor de Y. O sea que esa gráfica me representa esa relación me representa una función. Miremos esta. Hagamos lo mismo, vamos a trazar paralelas al eje Y. Bueno, ahí tenemos varias paralelas al eje Y. Observe que cada recta paralela corta a la gráfica, o mejor, intersecta la gráfica en dos puntos. Mire, un valor de X positivo, un valor de X negativo. Bueno, la intersecta en dos puntos. Lo mismo esta la intersecta arriba en un punto y aquí en un punto. O se ve que todas la están intersectando en dos partes, una arriba y otra abajo. O sea que aquí, para un valor de X existen dos valores de Y. Por lo tanto, aquí se dice que no es función. No es una función. Para la siguiente gráfica, hagamos lo mismo. Trazamos paralelas al eje Y. Y observe que estas paralelas intersectan la gráfica en un solo punto. O sea, para un valor de X hay un valor de Y. Aquí la intersecta en un solo punto y aquí la intersecta en un solo punto. Entonces decimos que a cada valor de X le está correspondiendo un valor de Y. Entonces decimos que esta gráfica me representa una función. Es una función. ¿Por qué? Porque al trazar rectas paralelas al eje Y, estas intersectan la gráfica en un solo punto. Para un valor de X existe un valor de Y. Bueno, miremos este tercer ejemplo. Dice, dado Y igual a f de X igual 2x al cuadrado menos 3x más 1, hallar a f de 2, b f de menos 3, c f de x menos 3 y d f de 3x menos 5. Bueno, entonces vamos para la parte A. Entonces nos dicen A. Me dicen que encuentre a f de 2. Igual, incógnita. Bueno, es conveniente que cuando estemos resolviendo un ejercicio con este enunciado, es conveniente escribir la expresión de esta manera. Entonces usted dice, f paréntesis va a ser igual a 2 veces paréntesis al cuadrado menos 3 veces paréntesis más 1. Observe que no hice nada nuevo, simplemente a la expresión que me dieron les quité a todas la X. Es conveniente hacer esto para que te quede más fácil resolver el ejercicio. Continuemos entonces. Aquí me están diciendo que cuando la X valga 2, ¿cuánto vale la Y? Entonces decimos que f de 2 va a ser igual, entonces empecemos. Obsérvese que en el paréntesis he colocado el 2. Entonces, en los otros paréntesis debo colocar el 2. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos sustituyendo el valor de la X, que en este caso es 2, donde está la X. Entonces hagámoslo. Entonces acá me dice 2 veces, abro paréntesis, 2, y lo elevo al cuadrado. Luego sigue menos 3, abro paréntesis,
y vuelvo a colocar 2. Como no está elevado, entonces lo dejo así. Y después sigue más 1. Entonces lo que hacemos es sustituir la x por el valor que nos dieron. Entonces vamos a efectuar operaciones. Entonces esto digo 2. 2 al cuadrado es 4, o sea 2 por 2. Menos 3 por 2 y más 1. Efectúo operaciones. Esto me da 8. Esto me da menos 6 más 1. Y digo que esto es 8 más 1, 9 menos 6 te da 3. Quiere decir que f de 2 va a ser igual a 3. ¿Qué significa esto? Significa que cuando la x vale 2, la y toma el valor de 3. Entonces esta sería la respuesta del ejercicio. ¿Cuánto vale f de 2 en esa expresión? F de 2 vale 3. Bueno, vámonos con la b. En la b me dicen que encontremos a f de menos 3. Incógnita. Entonces empecemos. F de menos 3. Entonces mire que acabé de reemplazar la x por 3. Entonces en la expresión voy a hacer lo mismo. Voy a reemplazar la x por 3. Entonces aquí digo 3, f de 3. Reemplazo aquí, coloco 3. Aquí coloco 3. O lo que es lo mismo, digo 2, reemplazo a la x por menos 3 y lo elevo al cuadrado. Luego me dicen menos 3, reemplazo la x por menos 3 más 1. ¿Qué hago a continuación? Simplemente reemplazamos, efectuamos esa operación. Entonces digo 2 y ojo a esto. Toda cantidad negativa elevada a un exponente par, el resultado es positivo. Recuerde que decir menos 3 al cuadrado es lo mismo que decir menos 3 por menos 3. Y eso te da entonces 9. Aquí copiamos lo mismo. Más 1. O sea que esto es igual, 2 por 9 nos da 18, menos por menos te da más, 3 por 3 te da 9, más 1. O sea que esto te da 18 más 9, 27, más 1, 28. Quiere decir que f de menos 3 va a ser igual a 18. O lo que es lo mismo, cuando la x valga menos 3, la y toma el valor de 28. Bueno, vamos a hallar la c. Me dice que encontremos f de x menos 3. Decimos que esto es incógnita. Bueno, hacemos lo mismo. Entonces, simplemente aquí, estos paréntesis, en esos paréntesis vamos a colocar el valor que nos dieron. Hacemos justamente lo mismo. Bueno, entonces decimos que f de x menos 3 va a ser igual. Entonces, mire que he colocado en el paréntesis x menos 3. O sea, aquí coloqué x menos 3. Aquí también debo colocar x menos 3. Y aquí coloco x menos 3. Lo mismo que hicimos hace un instante. Y efectuamos esa operación. Entonces aquí voy a decir 2. Y voy a reemplazar esa x por su nuevo valor, que es x menos 3. Pero como está elevada al cuadrado, lo elevamos al cuadrado. Y sigue un menos.
3 veces, y ahí también coloco x menos 3. O sea, cambio la nueva x por x menos 3. Y coloco aquí más 1. Listo. Pero observe que aquí me queda un producto notable. Se lo voy a recordar. Entonces, cuando usted tenga a menos b elevado al cuadrado, esto va a ser igual a la primera cantidad al cuadrado menos 2 veces la primera por la segunda más la segunda cantidad al cuadrado. Bueno, yo voy a efectuar eso por separado. Entonces voy a escribir, solamente voy a desarrollar a x menos 3. Entonces digo que x menos 3 al cuadrado va a ser igual. Entonces me dice, en este caso, la primera es a y la segunda cantidad es b. Entonces me dice, tome la primera cantidad y eléela al cuadrado, o sea que te queda x al cuadrado. Después te dice 2 veces la primera por la segunda, entonces aquí sigue un signo menos. Entonces 2 veces la primera, que es x, por la segunda, que es 3. Ahí no tenemos en cuenta para nada el signo. ¿Sí? Entonces 2 veces la primera por la segunda, escribo que eso te da 6 veces x. Entonces digo 2 veces primera por segunda, 6x. Pero esto lo haces mental. Ahorita escribimos el resultado de una. Y después me dice que tome la segunda al cuadrado. La segunda es 3. Entonces 3 elevado al cuadrado, entonces te da 9. Por lo tanto, usted escribe. Entonces vamos a escribirlo acá. Vamos a separar este contenido. Bueno, entonces usted dice acá que esto es igual. Entonces, decís 2 paréntesis y vamos a escribir el resultado de x menos 3 al cuadrado. Entonces dice, la primera al cuadrado, x al cuadrado, menos 2 veces primera por segunda, 2 por x da 2x, por 3 6x, 6x, más la segunda al cuadrado, la segunda es 3, entonces 3 al cuadrado te da 9. Bueno, el resultado lo vamos a escribir en forma fluida, o sea, directamente, sin hacer esto que acabamos de hacer acá. Esto que hicimos acá lo hacemos mentalmente. Ahí está la explicación, el paso a paso de cómo hacerlo. Después sigue aquí menos 3, que multiplica a x menos 3, y después sigue el más 1. Ahora voy a efectuar este producto. Esto es 2 multiplicado por x, entonces este 2 multiplica la x, este 2 multiplica menos 6x y este 2 multiplica a 9. Esto se llama propiedad distributiva. Entonces digo, 2 por x al cuadrado da 2x al cuadrado. 2 por menos 6 da menos 12x. Y 2 por 9 te da más 18. Hay que tener en cuenta los signos. Ahora vamos a destruir este paréntesis. Entonces esto me da menos 3x. Menos por menos te da más. 3 por 3 te da 9. Y más 1. Ahora vamos a reducir términos semejantes. Recuerden que 2 o más términos son semejantes cuando tienen la misma letra o las mismas letras afectado con el mismo exponente. Entonces 2x al cuadrado no tiene término semejante, entonces decimos que esto es 2x al cuadrado.
Bueno, ahora encontramos este término que es semejante con este. O sea, menos 12x y menos 3x son semejantes. Entonces lo voy a escribir en uno solo. Menos 12 y menos 3 te da menos 15 veces x. Luego encontramos otro semejante, que son el 18, el 9 y el 7. 18 más 9 da 27, más 1, 28. Quiere decir entonces que f de x menos 3 va a ser igual a 2x al cuadrado menos 15x más 28, sería entonces la respuesta de este ejercicio. Bueno, vámonos con el D. En el D me dicen que encuentre f. Bueno, miremos acá nuevamente. F de 3x menos 5. F de 3x menos 5. Igual. Entonces vamos a reemplazar como lo hicimos ahorita. Vamos a reemplazar en los paréntesis. De ahí la importancia de por el momento hacer los ejercicios de esta forma. Entonces mire que yo en el paréntesis coloqué 3x menos 5. Entonces coloco aquí 3x menos 5. En este paréntesis coloco 3x menos 5. Aquí coloco 3x menos 5. Y efectuamos lo que dice ahí. Y problema resuelto. Entonces digo aquí 2. Y cambio la x por su nuevo valor, que es 3x menos 5. Pero como está elevada al cuadrado, entonces digo al cuadrado. Menos 3 veces. Reemplazo la nueva x por 3x menos 5. Y mire que no está elevada al cuadrado. Y después sigue entonces más 1. Bueno, entonces vamos a efectuar ese paréntesis, 3x menos 5 al cuadrado. Entonces hacemos lo mismo, ¿cierto? Hacemos lo mismo, vamos a cambiar, aplicamos ese producto notable que nos dice que a menos b al cuadrado es igual al primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más la segunda cantidad al cuadrado. Y si tuviéramos, por ejemplo, una suma a más b al cuadrado, entonces diríamos el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces observe que cuando es un binomio al cuadrado, empiezo aquí con negativo, el segundo término es menos. Y cuando tengo un binomio elevado al cuadrado, mire que todos los términos salen con signo positivo. Bueno, voy a desarrollar por aparte a 3x menos 5. menos 5. Entonces te dice que tome el primer término y elévelo al cuadrado. Entonces 3x le elevo al cuadrado. Recuerda que 3x a la 2 es lo mismo que decir 3x por 3x y te da 9 veces x al cuadrado. O sea que esto te da 9x a la 2. Sigue un menos. Después te dicen 2 veces el primero, que es 3x, por el segundo, que es 5.
Entonces vos decís 2 por 3, 6 y por 5, 30x. Entonces escribo aquí arribita 30x. Y después te dice, tome el segundo término, que en este caso es 5, y elévelo al cuadrado. Y esto te da entonces 25. Pero esto que tenemos aquí, usted lo hace mentalmente. O sea, este resultado usted lo escribe directamente. Por eso se llama productos notables. Entonces repasemos. Cuando tengas a más b al cuadrado, vos decís la primera cantidad al cuadrado más 2 veces primera por segunda más segunda cantidad al cuadrado. Cuando tengas a menos b al cuadrado, decís la primera al cuadrado menos 2 veces primera por segunda más segunda al cuadrado. Entonces empiezo 2 paréntesis y voy a escribir el resultado entonces de esto. Entonces me dice la primera al cuadrado, entonces 3x al cuadrado te da 9x al cuadrado menos, porque ahí dice 3x menos 5. 2 veces primera por segunda, entonces 2 por 3, 6x, por 5, 30x. 30x. Más la segunda cantidad al cuadrado, o sea, 25. Ya hemos desarrollado ese producto notable. Ahora escribo menos 3 que multiplica a 3x menos 5 más 1. Entonces digo, lo mismo que hicimos ahorita. Este 2 multiplica cada cosita de esa, o sea, es la propiedad distributiva. O sea que me queda 18x al cuadrado menos 60x y más 50. Después digo, menos por más da menos, 3 por 3 da 9x, menos por menos te da más, 3 por 5, 15 y más 1. Ahora vamos a reducir términos semejantes. Mire que aquí hay un término semejante que es 18x al cuadrado, no tiene más. Ahora, aquí encuentro dos términos semejantes, que es menos 60x y menos 9x. Entonces esto te da menos 69x. Ahora 50, el 15 y el 1 son otros términos semejantes. Entonces 50 es 65 más 66. O sea que hemos encontrado a f de 3x menos 5 va a ser igual a esto. Entonces esta sería la respuesta para este ejercicio. Bueno, vamos a resolver un ejemplo 4. Nos dicen, hay dos ejercicios. A, y igual a f de x igual a raíz cuadrada de 3x al cuadrado más 4x menos 5. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es escribir, cambiar esto, lo voy a escribir así. F paréntesis va a ser igual a raíz cuadrada de 3 paréntesis al cuadrado más 4 paréntesis menos 5. Listo. Y en este otro, en el B, voy a hacer esto. F paréntesis va a ser igual a paréntesis al cuadrado menos 3 sobre paréntesis a la 3 más 3. Listo. Mientras no estemos habituados a hallar este tipo de cosas, es conveniente escribir esa expresión. Digámoslo así, que esa es una maquinita que te va a procesar cualquier información que usted pregunte acerca de raíz cuadrada de 3x al cuadrado más 4x menos 5.
Aquí vamos a decir cuánto vale f de menos 5. Entonces empezamos así, diciendo que f de menos 5 va a ser igual. Mire que yo dentro del paréntesis coloqué a menos 5. Entonces tengo f de menos 5. Entonces aquí en este paréntesis voy a colocar menos 5 y voy a colocar menos 5. Y voy entonces a efectuar esta cantidad. Entonces tengo 3. Menos 5 elevado al cuadrado, ya usted sabe, toda cantidad negativa elevada a un exponente par, el resultado es positivo. Entonces aquí te da 25. Más, ahorita efectuamos eso, 4 por menos 5 y menos 5. Ahora esto es igual a raíz cuadrada de 3 por 25 te da 75. Más por menos te da menos. 4 por 5 te da 20. Y menos 5. O sea que esto te da raíz cuadrada de 75 menos 20 da 55 y menos 5 te da 50. O sea que f de menos 3 va a ser igual a raíz cuadrada de 50. Pero vamos a simplificar ese radical. Entonces decimos 50, decimos mitad 25, quinta 5 y quinta 1. Quiere decir que ese raíz cuadrada de 50 lo podemos nosotros escribir de esta manera: 2 por 5 elevado al cuadrado. Pero ¿quién sale en radical? Salen aquellas cantidades que están elevadas al cuadrado. 5 al cuadrado te da 25 y la raíz cuadrada de 25 es 5. Quiere decir que este 2 se cancela con este índice, que es raíz cuadrada de 2. Entonces lo tachamos. Entonces, ¿qué nos quedó? 5 raíz cuadrada de 2. Nos queda acá 5 raíz cuadrada de 2. ¿Listo? Por lo tanto, f de menos 3, ahora sí decimos que es igual a 5 veces raíz cuadrada de 2. Vámonos con este. Me piden hallar f de menos 1. Entonces digo, f de menos 1 va a ser igual. Entonces mire que he colocado menos 1 en el paréntesis. Menos 1. Entonces en todos debo colocar a menos 1. O sea que estoy reemplazando la x por ese valor. Y vamos a efectuar entonces esto. Entonces digo, menos 1 elevado al cuadrado menos 3 sobre menos 1 elevado a la 3 más 3. O sea que esto es igual. Toda cantidad negativa elevada a un exponente par, el resultado es positivo, entonces te da 1 menos 3. Y abajo, toda cantidad negativa elevada a un exponente impar, el resultado es negativo, entonces menos 1 más 3. Y efectuemos. 1 menos 3 da menos 2. Y menos 1 más 3 te da más 2. Pero usted no me puede dejar eso así. Menos dividido más te da menos. Y 2 dividido 2 te da 1. O sea que en este ejercicio f de menos 1 va a ser igual a menos 1. Respuesta del ejercicio. Bueno, vamos a hablar de álgebra de funciones de variable real. Acá se va a explicar cómo hallar la suma de dos funciones: la resta, la multiplicación, el cociente de dos funciones. Veamos el ejemplo 5. Nos dice, dado f de x igual
a x a la 4 menos x a la 3 menos 2x al cuadrado más 13x menos 5. Y g de x igual a x al cuadrado menos 3x más 5. Hallar a f más g, b f menos g, c f por g y d f dividido g. Bueno, vamos a ver entonces la primera. Entonces nos dice A. Nos dice que hallemos f más g. Incógnita. Bueno, entonces apliquemos la definición. F más g de x, o sea, la suma de esas dos funciones va a ser igual a f de x más g de x. Entonces vamos a hallar la suma de esas dos funciones. Bueno, pero para hallar la suma de esas dos funciones hay varias formas. La primera de ellas es hacerlo en una forma horizontal y la segunda es hacerlo en columnas, o sea, en forma vertical. Para este tipo de ejercicios es preferible hacerlo en columnas porque se corre el riesgo de pronto, si lo hacemos en forma horizontal, de que nos equivoquemos más fácilmente al reducir términos semejantes. En cambio, haciéndolos por columna, los términos semejantes de una vez van a quedar agrupados, como lo van a observar ustedes en este ejercicio. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Vamos a colocar cada sumando uno debajo del otro, de tal manera que los términos semejantes queden en una misma columna. Empecemos. Entonces voy a colocar el primer sumando, voy a colocar f de x. Entonces queda x a la 4 menos x a la 3 menos 2 veces x al cuadrado más 13x y menos 5. Tengo entonces el primer sumando. Entonces ahora voy a colocar el segundo sumando debajo del primero, teniendo en cuenta que los términos semejantes queden en una misma columna. Entonces empiezo x a la 2, lo escribo debajo de x a la 2, entonces me dice más x al cuadrado. Después menos 3x, lo coloco debajo de las x, menos 3x. Y después me dice más 5. Y vamos a sumar entonces esta cantidad. Entonces en columna empezamos x a la 4, después menos x a la 3, voy a sumar las que tienen x a la 2. Pero recuerda que cuando una cantidad no tiene coeficiente, el coeficiente es la unidad. Hay que tenerlo presente entonces. Entonces, menos 2 más 1 te da menos 1. X al cuadrado. Bueno, ya saben que esa x a la 2 tiene como coeficiente el 1. Menos 1. Vámonos con más 13 y menos 3 le da más 10. Entonces escribo más 10x. Y menos 5 y más 5 te da 0. Lo que hacemos en esos casos es esto. Menos 5 y más 5 se cancela. Entonces me va a quedar que la respuesta de este ejercicio, la suma de esas dos funciones va a ser igual. X a la 4 menos x a la 3 menos x al cuadrado y más 10x.
Bueno, ya hicimos la suma de dos funciones. Miren entonces qué tan fácil es sumar funciones, pero colocándolos entonces en una misma columna. Vámonos con la parte B. La parte B me dice f menos g igual. Entonces la segunda definición me dice que la resta de dos funciones f menos g de x va a ser igual a f de x menos g de x. F de x menos g de x. Bueno, este ejercicio lo podemos resolver de dos formas: en una forma horizontal y en la forma de columnas. Entonces se lo va a resolver de dos formas. Entonces escribo el minuendo. En la suma los términos se llaman sumandos. En la resta el primero se llama minuendo y el segundo sustraendo. Entonces voy a escribir el minuendo. Entonces escribo x a la 4 menos x a la 3 menos 2x al cuadrado más 13x menos 5. Y a continuación voy a colocar el sustraendo. Entonces menos paréntesis, voy a reemplazar a g de x. Me dice que es x al cuadrado. Me dice que es x al cuadrado menos 3x y más 5. Esto aquí va también entre paréntesis. Ahora destruyamos paréntesis. Entonces queda x a la 4 menos x a la 3 menos 2x a la 2 más 13x menos 5. Mira lo que va a suceder aquí. Vamos a destruir este paréntesis. Ya sabemos que cuando un signo de agrupación está precedido de signo menos, las cantidades que están dentro de él salen con signo contrario al que tienen. Entonces menos x al cuadrado más 3x y menos 5. Vamos a reducir términos semejantes. Entonces te queda que esto es igual. Mire que x a la 4 no tiene términos semejantes. Entonces queda simplemente x a la 4. Recuerde que dos o más términos son semejantes cuando tienen las mismas letras con los mismos exponentes. Entonces x a la 4 no hay ninguno que tenga x a la 4. Con x a la 3 no hay ningún término semejante que tenga x a la 3. Bueno, con x a la 2 está este término y también está este término. Recuerde que cuando una cantidad no tiene coeficiente, el coeficiente es la unidad. Entonces aquí tiene la unidad. Entonces me queda menos 2 y menos 1 te da menos 3. Menos 3x al cuadrado. Las x. Este tiene x y este también tiene x. Entonces, más 13x y más 3x te da más 16x. Ahora con los números, menos 5 y menos 5 te da menos 10. Bueno, esta sería la respuesta del ejercicio. Pero vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a hacerlo por la forma de las columnas. Ya usted verá cuando terminemos esta parte de determinar por qué método lo va a hacer.
o por el método de las columnas o simplemente por el método horizontal, o sea, tener toda esa chorrera de cantidades. Entonces, ¿qué me dice? Que escriba el minuendo. Entonces voy a escribir el minuendo: x a la 4 menos x a la 3 menos 2x al cuadrado más 13x y menos 5. Ese es el minuendo. Y me dice que escriba el sustraendo debajo del minuendo, pero cambiándole de signo. Y observe que cuando destruimos este paréntesis, todos los términos salieron con el signo cambiado, ¿cierto? Entonces lo que me están diciendo acá, si lo vas a hacer por columnas, coloque el dividendo, pero con el sustraendo debajo del minuendo, pero con el signo cambiado. Entonces coloquémosle aquí menos x al cuadrado. Voy a escribir el minuendo: menos x al cuadrado. Y después sigue más 3x. Y después sigue con el signo cambiado. Bueno, aquí es un... sí, con el signo cambiado queda aquí, entonces menos 5. Ya queda con menos 5 aquí. Menos 5. Bueno, ahora sí. Vamos a vetar esta expresión. Entonces queda aquí x a la 4 menos x a la 3 menos 3x a la 2 más 16x y menos 10. Comparen estas dos respuestas. Esta respuesta lo hicimos horizontalmente y esta otra respuesta. Mire que nos ha dado exactamente la misma respuesta. Bueno, ya usted en estos momentos toma la decisión. Si sigues haciendo los ejercicios por columnas o lo sigues haciendo por la forma horizontal, ¿cierto? Haciéndolo por forma horizontal tiene altas probabilidades de que usted al resolver términos semejantes te puedas equivocar. En cambio, por columnas, usted los términos los tiene organizaditos, tiene los semejantes en una misma columna y te queda más fácil reducirlo. Bueno, vamos a cambiar de página. Bueno, vámonos entonces con la parte C. La parte C me dice f por g igual incógnita. Entonces apliquemos la definición. F por g de x va a ser igual a f de x por g de x. Y esto va a ser igual. Entonces vamos a escribir el f de x, el que nos dieron. F de x es x a la 4 menos x a la 3 menos 2x al cuadrado más 13x y menos 5. Ese es f de x. Lo voy a multiplicar por g de x. Entonces abro paréntesis y escribo x al cuadrado menos 3x más 5. Listo. Bueno, entonces aquí tenemos que multiplicar
este primer término x a la 4 por todos los términos del segundo paréntesis. Usted hace esto, multiplica por x a la 2, luego multiplicas por este y luego multiplicas por este. Ahí estamos aplicando la propiedad distributiva. Pero si lo hacemos en forma horizontal, vas a llegar a obtener una expresión supremamente larga, grande, que para reducir términos semejantes nos vamos a embalar. Entonces te sugiero que multipliques todos los términos del primer término por todos los términos del segundo paréntesis. Entonces empecemos, pero lo vamos a hacer por columnas. X a la 4 por x a la 2 te da x elevado a la 6. Recuerde que para multiplicar potencias de igual base, x a la 4 por x a la 2, usted escribe la misma base que es x y suma los exponentes 6. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Ahora, x a la 4 por menos 3x te da menos 3x elevado a la 5. Y x a la 4 por 5x te da más 5x a la 4. Ya tenemos x a la 4 multiplicado por todos estos términos. Bueno, lo vamos a chulear aquí. Ya ese está listo. Vámonos con x a la 3. Entonces tenemos menos x a la 3 por x a la 2 da menos x a la 5. Menos x a la 3 por menos 3x da más 3x a la 4. Menos x a la 3 por más 5 da menos 5x a la 3. Mire que lo estamos colocando todo en una misma columna, términos semejantes de a términos semejantes. Bueno, está este. Vámonos con menos 2x a la 2. Menos 2x a la 2 por x a la 2 da menos 2x a la 4. Entonces queda aquí menos 2x a la 4. Menos 2x a la 2 por menos 3x da más 6x a la 3. Más 6 veces x a la 3. Y menos 2x a la 2 por más 5 te da menos 10x a la 2. Listo. Y está este término listo. Vámonos con 13x. Más 13x por x a la 2 da más 13x por x a la 2 da más 13x a la 3. Aquí. Más 13x a la 3. Más 13x por menos 3x da menos 39x a la 2. Y más 13x por más 5 da más 65x. Bueno, y tenemos este término listo. Ahora vámonos con el menos 5. Menos 5 por más x a la 3 te da 5x a la 2. Perdón, sí, 5x a la 2. Entonces, menos 5x a la 2. Menos 5 por menos 3x da más 15x. 5 por 3, 15x. Y menos 5 por más 5 te da menos 25. Bueno, ya hemos multiplicado todos los términos del primer paréntesis por todos los términos del segundo paréntesis. Vamos a sumar todo esto. Entonces me queda x a la 4. Aquí sumo estas dos cantidades. Recuerde que cuando una cantidad no tiene coeficiente, debe admitir que allí hay la unidad. Entonces
Entonces menos 3 y menos 1 te da menos 4x a la 5. Ahora, 5 más 3 da 8, menos 2 da 6. Entonces más 6x a la 4. Menos 5 más 6 da más 1 y más 13, 14. ¿Sí? Menos 5 más 6 da más 1 y más 13, 14. Más 14x a la 3. Listo. Ahora, menos 10 y menos 39 menos 49 menos 5 da menos 54. Menos 54x a la 2. Ahora, más 15, 65 y más 15 da 70, da 80x. Y queda aquí menos 25. Bueno, esta sería entonces la respuesta para este ejercicio. Tenemos ahí la respuesta para ese producto. Ahora vámonos con la división. Vámonos con la D. La D me dice f sobre g de x. F sobre g. Apliquemos la definición, que f sobre g de x va a ser igual a f de x sobre g de x, con la condición de que el denominador tiene que ser diferente de 0. El denominador nunca puede ser 0. Listo. Procedamos entonces. Entonces, vamos a ir f de x entre g de x. Entonces abrimos casilla. Entonces tengo aquí x a la 5 menos x a la 4 menos, bueno, aquí perdón, aquí es, me equivoqué con estos dos signos. Bueno, entonces aquí es x a la 4 x a la 4 menos x a la 3 menos 2 veces x a la 2 más 13x y menos 5. Lo vas a dividir por x al cuadrado menos 3x más 5. Bueno, entonces los términos en un cociente el uno se llama dividendo, o sea, el numerador, y el denominador se llama divisor. Vamos a encontrar el cociente. Entonces, para saber cuál es el primer término de este cociente, se hace lo siguiente. Se divide siempre el primer término del dividendo, que en este caso es x a la 4, primer término del dividendo, x a la 4, lo divides entre el primer término del divisor, que es x al cuadrado. Al hacer esta división le da x a la 2. Para la hipotenusa de igual base se escribe la misma base y se restan los exponentes. Entonces, este x a la 2 lo llevamos aquí. Entonces ahí vamos a colocar x a la 2.
Ahora vamos a multiplicar x a la 2 por cada uno de los términos del divisor. Y lo que nos dé lo colocamos debajo del dividendo, pero con el signo cambiado. ¿Y por qué con el signo cambiado? Miremos esta situación. Cuando usted divide 6 entre 2, usted dice el 6 en el 2 están 3 veces. Y después dices 3 por 2, 6, o sea, menos 6, lo resta y le da 0. En la realidad, nosotros ¿qué hacemos? Multiplicamos 3 por 2, 6. Y de una restamos 6 mentalmente y colocamos el 0. En álgebra no se puede hacer así. En álgebra se multiplica el 3 por el 2, entonces daría 6. Y digo, más, por más da más, para restar menos. Entonces el producto del cociente por el divisor, lo que me dé, le cambio de signo y lo coloco debajo del dividendo. Hagámoslo. Entonces x a la 2 por x a la 2 me da x a la 4. Lo coloco en la misma columna. Los signos, más por más te da más, para restar te da menos. Ahora decimos x a la 2 por 3x me da x a la 3. 3x a la 3. Entonces escribo 3 veces x a la 3. Y los signos, más por menos te da menos, para restar más. Ahora, x a la 2 por 5 te da 5x a la 2. Y los signos, más por más te da más, para restar te da menos. Entonces usted va a hacer esta suma algebraica. Y dices, x a la 4 y menos x a la 4 se anula, porque tienen signos distintos y es la misma cantidad. Cuando una cantidad no tiene coeficiente, acuérdese que es la unidad, se la coloco. Entonces decimos, menos 1 más 3 te da 2x al cuadrado. Menos 2 menos 5, perdón, aquí es x a la 3. Entonces menos 7x a la 2. Aquí es x a la 3. Entonces repito, menos 1 y más 3 te da 2. 2 veces x a la 3. Menos 2 y menos 5 te da menos 7x a la 2. Listo. En álgebra no se bajan cantidades. Simplemente se procede así. Entonces el nuevo dividendo es 2x a la 3 menos 7x a la 2 más 13x menos 5. Entonces siempre dividimos. Si queremos seguir dividiendo, dividimos el primer término del nuevo dividendo, que es 2x a la 3. 2x a la 3. Lo vas a dividir por x a la 2. Y esto te da 2 veces x a la 3 dividido x a la 2 te da x. Para dividir potencias de igual base, usted escribe la misma base y resta los exponentes. Este 3 menos este 2 te da un 1, que no lo escribimos. Entonces, 2x es el segundo término del cociente, entonces lo vamos a llevar allí. Entonces escribo acá más 2x. Y procedemos ya con el segundo. Entonces 2x por x a la 2 te da 2x a la 3. Los signos, más por este más te da menos. Te da más, para restar menos. 2x por 3x te da 6x al cuadrado. 6x al cuadrado. Signos, más por menos te da menos, para restar más. Ahora, 2x por 5 te da 10x. Los signos, más por más da más, para restar menos.
Sumemos. Mire que estos dos términos son semejantes, quedaron en una misma columna. Quedan en una misma columna. Efectuemos entonces aquí. Esto acá se anula. 2x a la 3 menos 2x a la 3 se anularon. Menos 7 y más 6 te da menos x al cuadrado. Más 13 y menos 10 te da más 3x. Listo. El nuevo dividendo es menos x al cuadrado más 3x menos 6. Entonces quiero saber cuál es el siguiente término del cociente. Entonces divido el primer término del nuevo dividendo entre el primer término del divisor. O sea que divido menos x al cuadrado dividido x. Pero observe que el coeficiente de esta x es 1 y de esta x es 1. Entonces decimos, menos dividido más te da menos. Y x a la 2 dividido x te da no, aquí se divide por x a la 2. Este x a la 2 se divide por este x a la 2, entonces te da aquí menos 1. Menos x al cuadrado y de un x al cuadrado te da menos 1. Había copiado mal. Entonces este menos 1 usted lo va a subir, que es el otro término del cociente. Entonces aquí vas a escribir menos 1. Y volvemos a multiplicar. 1 por x a la 2 te da x a la 2. Menos por menos te da más. Menos por más te da menos, para restar te da más. Menos por 1 por 3x te da 3x. Menos 1 menos por este menos te da más, para restar te da menos. 1 por 5 te da 5. Menos por más te da menos, para restar te da más. Observe que aquí volvió a quedar el otro término. Bueno, vamos a hacer esto bien. Mire que esos términos me quedaron en una columna, ¿cierto? Entonces ahora sí lo vamos a escribir. Bueno, ahí está debajo una columna. Entonces tracemos acá para hacer la suma algebraica. Menos x al lado más x al cuadrado se cancela. Más 3x menos 3x se cancela. Y menos 5 y más 5 se cancela. Entonces esto aquí te da 0. Por lo tanto, la respuesta de esto te da x al cuadrado más 2x menos 1. Bueno, esa es la forma como vas a dividir funciones, ¿cierto? Se abren casillas, se divide normal. Entonces lo que tienes que hacer es multiplicar cada cociente que vaya obteniendo por todo el divisor, se coloca debajo del dividendo y se le cambia de signo a ese resultado. Bien, vámonos con el ejemplo 6. Dice así: dado f de x igual a x a la 5 menos x a la 4 más 2x a la 2 menos 3x más 1 y g de x igual a x a la 3 menos x más 1, hallar a f más g, o sea la suma, f menos g, f por g y f dividido g. Bueno, prestémosle pues atención al ejercicio.
Entonces, vámonos con la parte A. La parte A me dice que encuentre f más g, incógnita. Entonces escribo la definición, que f más g de x va a ser igual a f de x más g de x. Bueno, vamos a hacerlo por el método de la columna. Entonces va a colocar el primer sumando. Tenemos dos sumandos, entonces va a colocar f de x de primero. Puede ser de segundo, no interesa. Entonces queda acá x a la 5 menos x a la 4 más 2 veces x al cuadrado menos 3x más 1. Bueno, aquí hay un detalle y es el siguiente. Obsérvese que después de x a la 4 seguiría un x a la 3. Hay que tener en cuenta esa partecita porque hay que dejar el espacio. Resulta que en cualquier momento puede aparecer el que tenga x a la 3. ¿Listo? Entonces aquí vamos a escribirlo dejando un espacio. Entonces, después de x a la 4 sigue x a la 3, pero mire que no está ahí, ¿cierto? Entonces le damos el espacio y queda aquí 2x al cuadrado menos 3x más 1. Ya tengo el primer sumando. Voy a escribir el segundo sumando debajo de f de x. Entonces queda x a la 3. Entonces queda más x a la 3. Mire que por eso dejamos el espacio, porque hacía falta ese término y en cualquier momento iba a aparecer. Después sigue menos x. Después sigue más 1. Vamos a sumar esto. Entonces esto me da x a la 5 menos x a la 4 más x a la 3 más 2x a la 2 menos 3 y menos 1 te da menos 4x más 2. Esa es la respuesta de la suma de esas dos funciones. Ahí tenemos entonces la respuesta de esa parte. B. Entonces recuerden pues, cuando usted empiece a escribir los sumandos, si te hace falta algún término, vas a dejar el espacio, porque en cualquier momento va a aparecer. Entonces ahora vamos a hallar a f menos g, incógnita. Entonces apliquemos la definición. F menos g de x va a ser igual a f de x menos g de x. Vamos a resolverlo por el método de la columna. Ya lo dijimos ahorita, cuando vamos a hacer una resta y lo hacemos por el método de la columna, entonces lo que hacemos es, escribimos el minuendo y debajo escribimos el sustraendo, pero cambiándole el signo. Hagámosle. Entonces voy a colocar el minuendo. Recuerde que en una suma los términos se llaman minuendo y sustraendo, y en una suma se llaman sumandos. Entonces voy a escribir el f de x, que es x a la 5 menos x a la 4. Dejo un espacio porque no hay x a la 3. Entonces 2x al cuadrado menos 3x más 1. Voy a colocar el sustraendo, pero con el signo cambiado. Entonces menos x a la 3
Mire que el sustraendo tiene x a la 3 positivo. Para restar, entonces le cambio de signo. Menos x, le cambio de signo y lo escribo más x. Más 1, le cambio de signo y le coloco menos 1. Y sumemos. Entonces esto te da x a la 5 menos x a la 4 menos x a la 3 más 2x a la 2 menos 3x y más 2x te da menos 2x. Más 1 y menos 1 se anula. Entonces quiere decir que la respuesta es esta. Recuerde que cuando una letra no tiene coeficiente le colocamos la unidad. Por eso decimos menos 3 y más 1 te da menos 2x. Y aquí entonces se cancela. Bueno, vamos a hallar la C. La C me dice que encuentre el producto f por g igual incógnita. Entonces aplico la definición de multiplicación. Entonces f por g de x va a ser igual a f de x multiplicado por g de x. Listo. Pero es conveniente que escribamos entonces aquí ese producto. Esto es igual. ¿Quién es f de x? Es x a la 5, perdón, así x a la 5 menos x a la 4 más 2x al cuadrado menos 3x y más 1. Esto entre paréntesis. Este es el primero. Lo multiplicamos por x a la 3 menos x más 1. Ya sabemos entonces cómo proceder. Entonces vamos a multiplicar y lo vamos a colocar en una misma columna. Listo. Entonces x a la 5 lo vamos a multiplicar por cada uno de estos términos, o sea, todos por todos. Entonces x a la 5 por x a la 3 te da x a la 8. X a la 8. Para multiplicar por t de igual base, escribe la misma base y suma los exponentes. Ahora, x a la 5 por menos x te da x a la 6. Dejamos los espacios porque iría x a la 7, ¿cierto? Después x a la 6, que es el que tenemos aquí. X a la 5 por menos x te da menos x a la 6. Dejemos el espacio ahí. Ahorita irá a aparecer. X a la 5 por más 1 te da x a la 5. Entonces más x a la 5. Bueno, aquí tenemos que fijarnos muy bien lo que estamos haciendo. Bueno, ya salió este. Vámonos con menos x a la 4. Menos x a la 4 por x a la 3 da menos x a la 7. Mire, ahí apareció el término que habíamos dejado, para el cual habíamos dejado el espacio. Menos x a la 4 por menos x da más x a la 5. Entonces aquí más x a la 5. Ahora, menos x a la 4 por más 1 da x menos x a la 4. Menos x a la 4.
Listo, ahí llevamos el orden, el espacio aquí, 5, y tenemos este listico. Vámonos con el 2x a la 3. No, 2x a la 2. 2x a la 2 por x a la 3 da más 2x a la 5. Lo escribo en esta columna. 2x elevado a la 5. Más 2x a la 2 por menos x da menos 2x a la 4. Menos 2x a la 4. Más 2x a la 2 por 1 da 2x a la 2. Entonces dejo el espacio de x a la 3 que ahorita seguramente va a resultar. Entonces 2x a la 2 más 2x a la 2. Dejamos aquí el espacio de x a la 3. Este está listo. Vámonos con el 3. Menos 3x por x a la 3 da menos 3x a la 4. Entonces en esta columna, menos 3x a la 4. Menos 3x por menos x me da menos 3x a la 2. Ah, no, menos 3x por menos x da más 3x a la 2. Más 3x a la 2. Y menos 3x por más 1 da menos 3x. Listo. Vamos ahora con el más 1. Más 1 por x a la 3 da x a la 3. Mire que ahí le tenemos el espacio y ya apareció. Entonces más x a la 3. 1 por menos x da menos x. Entonces aquí menos x. Y más 1 por más 1 me da más 1. Ya hemos multiplicado todos esos términos. Ahora vamos a sumarlo. Entonces x a la 8. Aparece aquí x a la 8. Menos x a la 7. Bueno, voy nuevamente a colocar este que lo veo como feíto. Vamos a escribirlo bien. Entonces aquí decimos x a la 8. Bueno, quedó distinto. Después viene menos x a la 7. Después viene menos x a la 6. Después, más 1 y más 2 da más 4x a la 2. Recuerde que cuando una letra no tiene coeficiente, entiéndase que es la unidad. Aquí, menos 1 y menos 2 da menos 3 y menos 3 da menos 6. Menos 6x a la 4. Luego sigue más x a la 3. Más 2 y más 3 da más 5x al cuadrado. Menos 3 y menos 1 da menos 4x. Y más 1. Pilas pues con estos coeficientes de esas letras que no tienen coeficiente. Recuerde que es la unidad. Aquí también va la unidad y la unidad. Listo. Así se hace la multiplicación. Entonces mire que aquí tuvimos que dar unos espacios porque hacía falta una de esas potencias, como en el caso de x a la 7. Bueno, vamos a hallar la d. Entonces, d. Nos dicen f sobre g, incógnita. Entonces decimos, apliquemos la definición. F sobre g de x va a ser igual a f de x dividido g de x, con esta condición que g de x tiene que ser diferente de 0. Recuerden que la división por 0 no está definida.
Bueno, entonces vamos a dividir f de x. Lo vamos a escribir. F de x es x a la 5 menos x a la 4. Dejemos el espacio de x a la 3, ¿cierto? Puede resultar más adelante. Más 2x al cuadrado menos 3x y más 1. Y vamos a hacer la división. Entonces abrimos casillas. Vamos a dividirlo por x a la 3 menos x más 1. Bueno, aquí está bien. Simplemente damos el espacio donde dice x a la 3. Bueno, pilas pues en todo lo que vamos a hacer. Para hallar los términos que van en el cociente, siempre vamos a dividir el primero del dividendo entre el primero del divisor. Entonces acá decimos que x a la 5 lo vamos a dividir entre x a la 3. Y eso me da x a la 2. Ese x a la 2 lo vamos a llevar como primer término aquí. Entonces ahí escribo x a la 2. Y decimos x a la 2 por x a la 3 da x a la 5. Lo coloco debajo de x a la 5. Los signos. Más por más te da más, para restar menos. X a la 2 por x a la 1 da x a la 3. Mire que hacía falta ese término. Por eso dejamos el espacio. Ahora, más por menos da menos, para restar más. Aquí va un más. X a la 2 por 1 te da x a la 2. Los signos. Más por más da más, para restar menos. Sumemos. Entonces, x a la 5 se cancela con menos x a la 5. Aquí queda x a la 4 menos x a la 4 más x a la 5. Más 2 y menos 1 te da x a la 2. X a la 2. Bueno, aquí borremos que cometí un error. Esto es x a la 3. Listo. Más 2 y menos 1 te da x a la 2. Listo. Decíamos que en álgebra no se bajan cantidades. Ahora vamos a dividir menos x a la 4 entre x a la 3. Siempre el primero del nuevo dividendo con el primero del divisor, x a la 3. Esto le da a usted menos x. Menos dividido más te da menos, y x a la 4 y x a la 3 te da x. Para dividir potencias de igual base, usted escribe la misma base y resta los exponentes. Entonces menos x lo subimos. Y vamos aquí a colocar menos x. Listo. Ahora multipliquemos. X por x a la 3 da x a la 4. Colocamos x a la 4. Signos. Menos por más da menos, para restar te da más. X por x te da x a la 2. Lo coloco debajo de x a la 2. Menos por menos te da más, para restar te da menos. Menos por menos más, para restar menos. X por 1 te da x. Menos por más te da menos, para restar más. Ahora sumemos. Observe pues que estas dos cantidades quedaron en una misma columna. Efectuemos. Menos x a la 4 y más x a la 4 se anula. Más x a la 2 y menos x a la 2 se anula.
Entonces quedó aquí más x a la 3. ¿Sí? Ya se anularon. ¿Ya? En álgebra no se bajan cantidades. Ahora dividimos el primer término del dividendo del nuevo dividendo. El nuevo dividendo en estos momentos es más x a la 3 más 1. Entonces, el primer término del nuevo dividendo es x a la 3. Lo voy a dividir por el primer término del divisor, que es x a la 3. Y usted sabe que toda cantidad dividida consigo mismo es igual a la unidad. ¿Por qué? Porque 1 por x a la 3 me da x a la 3. Entonces, ese 1 lo subimos. Vamos a subir ese 1. Bueno, este 1 lo subimos aquí. Entonces colocamos 1 más 1 y multipliquemos. 1 por x a la 3 da x a la 3. Signos. Más por más da más para restar, menos. 1 por menos x, 1 por x da x. La colocamos. Es que aquí me faltó hacer esta resta. Menos 3x y más 1x te da menos 2x. Menos 2x. Listo. Entonces multipliquemos. 1 por x a la 3 da x a la 3. 1 por menos 1 por x te da x. Más por más da más para restar menos. Y 1 por 1, 1. Más por más da más para restar menos. Sumemos aquí. Bueno, entonces acá x3 y x3 se anula. Menos 1 y más 1 se anula. Y esto aquí me da un residuo que es menos 3x. No siempre la división va a ser 0. Simplemente aquí me deja un residuo que es menos 3x. Esa es la forma como se efectúa una división.